Si su salud no le permite seguir guiando la Iglesia, el Papa Francisco podría optar por dimitir. Las recientes declaraciones del cardenal Gianfranco Ravasi, figura de autoridad en el ámbito eclesiástico, han abierto un debate que hasta hace poco parecía inimaginable. Las imágenes del pontífice cansado, las repetidas estancias hospitalarias y la reciente neumonía bilateral ya no son episodios aislados, sino señales de una creciente fragilidad que inevitablemente lleva a una pregunta. ¿Está Francisco realmente preparando su renuncia? Para algunos es solo una idea alimentada por los medios de comunicación, pero dentro del Vaticano, el ambiente es muy diferente. La Guardia Suiza ya ha comenzado los ensayos para las ceremonias fúnebres, un detalle que sugiere cómo la Santa Sede se está preparando para cualquier eventualidad. El silencio oficial, los movimientos entre bastidores y el precedente aún vivo en la memoria colectiva hacen pensar que la Iglesia se encuentra en una encrucijada. En 2013, Benedicto XVI rompió un tabú secular, demostrando que un papa puede dejar el ministerio petrino sin esperar el final natural de su mandato. Pero si Francisco siguiera el mismo camino, ¿quién estaría llamado a recoger su legado? Los nombres ya circulan, las estrategias se perfilan, los equilibrios se están redefiniendo. Entre bastidores, alguien se prepara ya para tomar las riendas de la Iglesia. ¿Pero sería la decisión correcta? Cuando Benedicto XVI anunció su renuncia, el mundo se quedó atónito. Desde Celestino V en adelante, ningún pontífice se había atrevido a dar un paso similar. Sin embargo, entonces se habló de una excepción, un caso único ligado a la edad y a la fragilidad de un papa más teólogo que hombre de gobierno. Hoy en día, dimitir por motivos de salud ya no parece una hipótesis remota, sino una posibilidad real. El mismo Francisco lo admitió poco después de la elección, firmó una carta de renuncia para activar en caso de que no pudiera ejercer su ministerio. En aquel momento, pareció un acto puramente formal, pero hoy cobra un significado completamente distinto. Las señales son evidentes: audiencias canceladas, frecuentes ingresos en el Gemelli, dificultades de movimiento cada vez más marcadas en las celebraciones litúrgicas. La comunicación oficial tiende a minimizarlo, pero las palabras del cardenal Ravasi dan a entender que el tema ya ha sido tratado en los palacios vaticanos, y no solo entre los colaboradores más cercanos del pontífice. Hay quien piensa que Francisco quiere resistir hasta el jubileo del 2025, un evento que considera el culmen de su pontificado. Sería la ocasión perfecta para despedirse, concluir el año santo, pronunciar un discurso de despedida y dejar espacio al sucesor en un clima de estabilidad. Pero existe también una hipótesis más turbulenta, menos previsible, un empeoramiento repentino de su salud que lo obligaría a dejar el cargo antes de lo previsto, abriendo una fase de transición más incierta. Sería la ocasión perfecta para despedirse, cerrar el año santo, pronunciar un discurso de despedida y dejar espacio al sucesor en un clima de estabilidad. Pero también existe una hipótesis más turbulenta, menos predecible, un empeoramiento repentino de su salud, que lo obligaría a dejar el cargo antes de lo previsto, abriendo una fase de transición más incierta. En cualquier caso, el resultado será el mismo. Un nuevo cónclave se acerca y con él la elección del próximo papa. Un nombre parece que ya está destacando con fuerza, aunque no todos lo consideran la solución ideal. La Iglesia de hoy está atravesada por divisiones profundas. Por un lado, quienes desean proseguir en el camino trazado por Francisco. Por otro lado, quienes desearían un retorno a una visión más tradicional y menos abierta a los cambios. Estas fracturas se reflejarán inevitablemente en el cónclave, determinando el futuro de la Iglesia. En la historia de la Iglesia, cuando un papa renuncia,
El sucesor rara vez proviene de su círculo más cercano. A menudo se elige una figura más neutral o incluso de ruptura. Sucedió con Juan Pablo II después de Pablo VI. Se repitió con Benedicto XVI después de Wojtyła. Pero Francisco, con su estrategia en los nombramientos cardenalicios y su estilo de gobierno, ha tratado de moldear profundamente el Sacro Colegio. En la historia de la Iglesia, cuando un papa dimite, el sucesor raramente proviene de su entorno más cercano. A menudo se elige una figura más neutral o incluso de ruptura. Sucedió con Juan Pablo II después de Pablo VI. Se repitió con Benedicto XVI después de Wojtyła. Pero Francisco, con su estrategia en los nombramientos cardenalicios y su estilo de gobierno, ha tratado de moldear profundamente el Sacro Colegio. En los últimos años, la Iglesia ha tenido que afrontar crisis globales cada vez más complejas, guerras, tensiones entre grandes potencias, dificultades morales y políticas. En este escenario, el próximo Papa no solo será un hombre de fe, sino que también deberá poseer habilidades diplomáticas. ¿Y quién mejor que un secretario de Estado para interpretar este papel? En los pasillos vaticanos se habla de un cardenal con experiencia internacional, acostumbrado a tratar con líderes mundiales e instituciones supranacionales. Una figura ya insertada en los mecanismos de toma de decisiones. Un hombre que conoce a la perfección la maquinaria eclesiástica y podría garantizar estabilidad y continuidad. Entre los nombres que más suenan en los sacros palacios, destaca el del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado desde 2013, diplomático refinado y hombre de larga experiencia. Hoy es uno de los candidatos más fuertes para el después de Francisco, pero ¿sería realmente el pontífice que la Iglesia necesita? Un hombre que conoce a la perfección la máquina eclesiástica y podría garantizar estabilidad y continuidad. Entre los nombres que más suenan en los sacros palacios, destaca el del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado desde 2013, diplomático refinado y hombre de larga experiencia. Hoy es uno de los candidatos más fuertes para el después de Francisco, pero ¿sería realmente el pontífice que la Iglesia necesita? A diferencia de muchos cardenales con experiencia pastoral o teológica, Parolin es un hombre de curia, crecido entre los expedientes de la Secretaría de Estado, experto en gestionar los delicados equilibrios entre el Vaticano y las potencias mundiales. Ha afrontado cuestiones espinosas, desde el acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos hasta las relaciones con los grandes actores internacionales, sin exponerse demasiado. Esta discreción ha sido su fuerza, pero para algunos también representa un límite. No es un predicador carismático, ni una figura capaz de entusiasmar a las multitudes. Es un hombre que sabe cómo hacer funcionar la máquina vaticana, y precisamente por eso muchos lo ven como una opción segura. Un papa que no iniciaría revoluciones, sino que garantizaría una gestión sólida. Es un hombre que sabe cómo hacer funcionar la máquina vaticana, y precisamente por eso muchos lo ven como una elección segura. Un papa que no iniciaría revoluciones, sino que garantizaría una gestión sólida. ¿Es Parolin un progresista? ¿Un conservador? La respuesta no es tan sencilla. A diferencia de Francisco, que a menudo ha sorprendido con gestos y declaraciones inesperadas, Parolin ha mantenido siempre un perfil institucional, evitando pronunciarse abiertamente. Ha apoyado las reformas de Francisco, pero con prudencia, sin asumir nunca posiciones radicales. Esto lo convierte en un candidato de equilibrio, capaz de recoger votos tanto entre los cardenales que quieren continuidad como entre aquellos que temen cambios demasiado drásticos. Pero justo aquí se abre el interrogante más delicado. ¿Puede la Iglesia permitirse un papa de compromiso en un momento tan delicado?
¿Un pontífice que se limita a administrar en lugar de guiar? La historia enseña que los grandes papas nunca han sido simples hombres de aparato, sino figuras capaces de encarnar una visión clara. ¿Puede la Iglesia permitirse un papa de compromiso en un momento tan delicado? ¿Un pontífice que se limita a administrar en lugar de guiar? La historia enseña que los grandes papas nunca han sido simples hombres de aparato, sino figuras capaces de encarnar una visión clara. Un papa demasiado atento a los equilibrios de poder corre el riesgo de convertirse en prisionero de la política, más concentrado en las dinámicas geopolíticas que en la misión espiritual de la Iglesia. Los pastores que han dejado huella no han sido administradores, sino guías. Juan Pablo II afrontó el comunismo con determinación. Benedicto XVI defendió con fuerza la fe del relativismo. Parolin, en cambio, es un mediador, un hombre de diálogo y de consenso. Pero en una época en la que la Iglesia está bajo ataque desde varios frentes, ¿es esta la figura que necesita? No es ningún secreto que el cardenal tiene vínculos estrechos con ciertos círculos internacionales. Y hay quien teme que esta cercanía lo haga demasiado susceptible a presiones externas, especialmente en temas cruciales. No es ningún secreto que el cardenal tiene vínculos estrechos con ciertos círculos internacionales, y hay quien teme que esta cercanía lo haga demasiado propenso a ceder a presiones externas, especialmente en temas cruciales. ¿Cuál sería su postura en cuestiones como la defensa de la doctrina, la resistencia a las ideologías dominantes y la salvaguardia de la identidad católica? Existe el temor de que su pontificado pueda empujar a la Iglesia aún más dentro de las lógicas de las grandes instituciones globales, con el riesgo de comprometer su libertad profética. Un papa demasiado ligado a los mecanismos del poder puede realmente defender a la Iglesia de las fuerzas que intentan reducir su influencia. En los últimos años, la Iglesia ha visto erosionarse su autoridad moral y doctrinal, y un pontífice que se limitase a conservar lo existente correría el riesgo de acelerar este declive. Parolin podría garantizar la continuidad en la estructura, pero ¿sería capaz de traer una verdadera renovación espiritual? El peligro no es solo el de una Iglesia más burocrática, sino el de una Iglesia que pierde su voz profética. No es solo una institución, sino un faro de verdad llamado a iluminar el camino de la humanidad, sobre todo en los momentos de mayor incertidumbre y oscuridad. Su misión no puede ser mal vendida por razones diplomáticas o conveniencias políticas. Hoy, más que nunca, se necesita una guía profética, un sucesor de Pedro que hable con autoridad, defienda con firmeza la doctrina y no se deje doblegar por las presiones del mundo. Un papa que, siguiendo los pasos de los grandes pontífices del pasado, sepa oponerse a los ataques externos y a las fragilidades internas sin ceder a compromisos, sino permaneciendo firme en la fidelidad a la misión que le ha encomendado Cristo. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo, comenta amén. Que Dios te bendiga.